investigadores, académicos, activistas, puntos de encuentro. El gobierno tiene mucho más miedo que nosotros y que nosotras, porque el gobierno sabe que no tiene fuerza dentro, está vacío, no tiene moral. Esa es la verdad de las cosas. México hoy atraviesa por una situación sumamente delicada que obliga a los periodistas, que obliga a los ciudadanos a mantener una alerta permanente. Bienvenidos a Desde la Academia. Con Pedro Cabral. Comenzamos. Muy buen día, les saluda con gusto Pedro Cabral y le damos la bienvenida a su programa Desde la Academia. En estas emisiones se presentarán y se realizarán comentarios de conferencias y charlas impartidas en nuestra casa de estudios por académicos, investigadores e intelectuales destacados a nivel nacional e internacional. Acompáñenos. En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Filosofía para presentar la segunda parte de la charla impartida por don Hugo Gutiérrez Vega en nuestra casa de estudios. De alguna manera, en el aspecto misterioso de la presencia, de la irrupción de la poesía en la vida. Por supuesto que la lectura de poesía de alguna manera nos acerca a la escritura de poesía. Yo diría que mi primer contacto con la poesía fue mi conocimiento muy rudimentario, muy precoz, de la poesía de Francisco González León, un poeta sorprendente de Lagos de Moreno, un anciano farmacéutico que escribió un hermoso libro, Campanas de la Tarde, que le prologó Ramón López Velarde. Les contaba a Angie y a José Jaime que yo sabía que don Francisco escribía poemas, inclusive había leído dos, uno de ellos precioso, donde habla de la novia de la infancia, la novia de la primaria. Dice, sus manos lenidades de paloma, sus manos escolares que me empeñé en besar, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar. El mismo don Francisco tiene un poema muy irreverente sobre una monja preciosa, como la monja de Santa Rosa de Viterbo. Que Angelina Jolie y que 8 cuartos. Esa monja tiene los labios más cachondos de América Latina. La de González León se llamaba Sor Asunción. Aquella Sor Asunción, aquella monja que bajo la toca lleva una boca en forma de corazón. Corazón que es dilución de una escala cromática. El color del labio superior es sonrosado y rojo ultrasanguíneo el inferior. Y todavía había quien aseguraba que don Francisco era un poeta provinciano y religioso. Era uno de los poetas más complejos, más, yo diría, más japoneses y más surrealistas y abstractos de la poesía mexicana. Esta admiración me llevó a ir a la Plaza de Armas de Lagos, en donde él celebraba una tertulia con sus compañeros maestros del Liceo del Padre Guerra. Entonces me coloqué en la esquina de la plaza, se levantó, iba rumbo a su casa a la hora de la comida, del cocido con calabacitas, arroz y garbanzos. Me le puse enfrente y le dije, señor, yo sé que usted es poeta. Se me quedó viendo cariñosamente, me puso la mano en la cabeza y me dijo, sí, hijito,
pero ya no lo vuelvo a hacer. Ese fue mi primer contacto con la poesía. Es milagroso, es misterioso, no puedo en realidad comentarlo de una manera racional. Por otra parte, es una costumbre mía no poder comentar las cosas de manera racional. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Letras Inglesas en la Universidad de Michigan, Letras Italianas en la Universidad de Roma y Sociología de la Comunicación en Londres. Obtuvo además un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también fue profesor y rector durante el periodo de 1966 y 1967. Fue además profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y además en esta misma institución en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue maestro visitante y conferencista en más de 10 países. Solo a través del actor pueden expresarse estas verdades esenciales sobre las cosas fundamentales y sobre las cosas pequeñas del mundo. El encuentro, el desencuentro, el amor, el olvido, la muerte y el porqué de la muerte. Todo lo que el teatro nos dice, lo que el teatro interpreta y que el actor es el intermediario. En países como por ejemplo Inglaterra, los actores y las actrices son considerados, cuando llegan a determinado nivel de calidad, son considerados miembros de la nobleza. De hecho, Sir Laurence Olivier, Sir Ralph Richardson, Sir John Gielgud, Dame Judi Dench, Dame Peggy Ashcroft, Dame Maggie Smith. ¿Y por qué hacen eso los ingleses? Es la tradición de Shakespeare, porque el actor es de alguna manera el intérprete de la tribu. De ahí lo que decía Artaud sobre el teatro y la religión. El teatro forma parte del rito. Tú lo sabes perfectamente, Julieta. Aparte de las habilidades escénicas, lo fundamental de la actuación es el rito interior. Yo lo aprendí de muchas personas, entre otras de ti. Cuando trabajamos en Teomania y yo te veía temblar como una cuerda de guitarra, sentía que allí estaba el rito, que allí estaba el misterio del teatro, el misterio de la interpretación. Te escribí un poema, lo tenía aquí, ¿me dejas, Aranza, leerlo? Conste que esto no lo preparamos, ¿eh? O sea, acabó llegando. Sí conozco este poema y es un poema. De venida en la camioneta le pedí que Hugo que lo leyera. ¡Ah! Dice que viniendo en la camioneta de camino de DF para acá se lo pedí. No, debo darle gracias porque es algo muy bello que recibí un regalo muy de este poema. Se llama Poema de alabanzas a Julieta Sonia. Es también una alabanza de nuestro maestro Luis Margulis, que tanto aprendimos de él, y de otro maestro, el médico tuberculoso Anton Pavlovich Chekhov. Poema de alabanzas a Julieta Sonia. A Julieta Gurrola por su actuación en el Teomania. En el húmedo refugio de la corteza de los abedules se guarda el movimiento de seres que vivieron, amaron, no fueron escuchados, murieron y la misericordia dio la tierra a sus restos fatigados. Nada sabía de Sonia hasta que tú, Julieta amiga, la trajiste al mundo. Le diste tu alto cuerpo, tu mirada viva. De tu voz emergió la mujer pálida, vibró en el aire extraño y se entregó a las turbias esperanzas.
Un dolor especial te ilumina las manos y yo, comparsa viejo, veo tu cuerpo de música, tu afilada garganta, tus músculos danzantes y tiemblo. Julieta Sonia, ave en el escenario, rapto, cuerpo obediente a la orden del fantasma. Tiemblo por lo que sabes y yo tenía olvidado. Entre los abedules nada se descompone, todo se modifica de manera profunda. Sonia, Julieta, ave. Dirigió la Casa del Lago, fue director general de Difusión Cultural de la UNAM y director de la Revista de la Universidad. Fundador y primer director de los Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como del Grupo de Teatro Latinoamericano de Roma, y se desempeñó también como actor en las compañías de teatro de la UNAM. Fue miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Allí está Julieta, obediente a la orden del fantasma. Cada vez que alguien hace Sonia en el Teomania o alguien hace Ofelia en Hamlet o alguien hace Julieta en Romeo y Julieta, los fantasmas renacen, reviven. Por eso decía Horacio Quiroga, refiriéndose al cine, creo que esto lo hemos comentado con Luis Tobar. Ustedes saben que Luis es el crítico de cine dedicado fundamentalmente al cine mexicano. En eso yo creo que toda la gente del cine de México debe agradecerle a Luis el estar tan pendiente de lo que sucede y el aguantar cada churro. Claro, y celebrarlo además. Y celebrar lo bueno y registrar lo bueno. Yo creo que en ese sentido la labor de Luis es también hablar sobre fantasmas. Y les decía que lo hemos comentado hablando de Horacio Quiroga. En los cuentos de Quiroga hay una serie de viejas películas en una casa, todavía en acetato, en viejos materiales muy peligrosos, por cierto. Y ahí los actores aparecen, pero se van borrando con el paso del tiempo sus figuras y ellos van muriendo lentamente hasta que desaparecen por completo. Yo creo que este misterio del teatro y del cine, prestar tu cuerpo y tu alma a otro cuerpo y a otra alma, es gran parte del rito del que hablaba Artaud y del que hablaba también Grotowski y del que nos hablaba Margulis. Ensayamos Teomania 9 meses, ¿te acuerdas? Fue verdaderamente un parto. A los 9 meses encerramos a Margulis en la oficina porque estaba borracho como una cuba de los nervios y salimos a estrenar el Teomania en uno de los momentos, creo yo, más importantes de la historia del teatro de México. Pero no hablemos de importancia, hablemos simplemente de otra cosa que para mí fue también fundamental, la fundación de los Cómicos de la Legua en Querétaro. La idea de los Cómicos de la Legua se basaba en la barraca de García Lorca. Recorrer, como lo hicieron en la época de la República Española, los caminos del país, los ejidos, las fábricas, para llevar el mensaje del teatro clásico. Y además hacer cosas, a Ionesco le encantaba la anécdota. Vino Ionesco a Querétaro, comió en la casa de Paco Ravel. Dijo, ¿qué año fue esto? Eso fue, nosotros pusimos la cantante Calva por primera vez en América Latina, en español. Entonces Ionesco tenía interés de venir a ver dónde habíamos puesto su obra. Era una obra sobre la disolución del lenguaje.
y la pusimos, Lacan se interesaría mucho en la obra. La pusimos en el Teatro de la República, donde se había derramado tanto lenguaje durante el juicio de Maximiliano y durante la época de la Constitución. Entonces a Ionesco le entusiasmó, dijo, es que sí deben poner la cantante Calva en el Parlamento de Bucarest, como lo hicieron aquí en el Teatro de la República. Entonces sonaba rarísimo en el teatro el Parlamento de Ionesco. Tomad un círculo, acariciadlo y se convertirá en vicioso. Y en otra parte donde dice, preguntan, ¿y la cantante Calva? Y contesta, se sigue peinando de la misma manera. Entonces, estas eran las aventuras de los cómicos. El grupo existe, funciona aquí muy cerca, tiene su mesón de los cómicos. Y además, Luis, ser un bobo de tiempo completo, creértelo todo. Si no te lo crees, mejor no vayas al teatro o al cine. Pero es lo mismo para un actor, claro. O sea, creo lo que estoy haciendo. Claro, claro. A mí me gustaría también comentar que justo el que paremos en este itinerario en el cine, en Los Fantasmas, en el Alba, hace rato pasaba una foto maravillosa con el querido Carlos Monsiváis, que también creo que es partícipe del cierre de una conversación que iniciamos aquí, lo platicamos hace 6 años, hablando sobre el cine. Él vino a presentar también con la Facultad de Psicología Las Leyes del Querer. Él mencionaba, y creo que aquí tienen muy en común, el hecho de que el cine representó la educación sentimental de toda una generación. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esto y que nos dijeras, ¿en dónde ves tú? ¿En dónde ve, maestro? Perdón, ya estoy muy familiarizada. Pero ¿en dónde ve que encuentra esta generación la educación sentimental, a diferencia de la que nos platica en el libro? Para mí la pantalla cinematográfica fue mi educadora sentimental. En una época tan represiva, en la pantalla te enseñaban cómo besar, cómo enamorar. Me acuerdo que yo vivía en Guadalajara e íbamos al cine de los jesuitas. Entonces el padre Quevedo, cinéfilo, tenía instrucciones de tapar los besos. Los tapaban. Claro. Entonces cuando se besaba, qué sé yo, Clark Gable besaba a Jim Harlow, salía la mano del padre Quevedo y tapaba el beso. Entonces nosotros empezábamos a contar, 1, 2, hasta que llegábamos a 20. Y el padre Quevedo se dio cuenta de que era inútil meter la mano, que era peor dejar a nuestra imaginación el beso. Efectivamente, fue la educadora sentimental de mi generación, como lo fue de alguna manera la radio. Hay una película muy hermosa de Woody Allen que se llama Radio Days, y uno se sentaba, como ahora, frente a la televisión, pero se sentaba uno frente al aparato de radio. El nuestro era de una marca Clarion y tenía un ojo amarillo. Entonces nos poníamos a escuchar los programas del Panzón Panseco. ¿Hay alguien de mi generación que recuerde al Panzón Panseco? Que levante la mano. Qué bueno. Era buenísimo el Panzón. Estaba la Marquesa Solares, una pareja maravillosa, Faustis y Cornis, y el que después hizo televisión, Pelayo, Luis Manuel Pelayo. Que en la época de radio era muy divertido. El Doctor Iq. Y el Doctor Iq, por supuesto, que era queretano, pero más datos. El señor Pelayo presentaba su tarjeta, decía, fulano de tal, doctor en teología de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid, doctor en Ciencias Morales de la Universidad de Palencia. Y en la parte de abajo el lecherito, se castan gatos. Esa era su verdadera actividad. Entonces me tocó Radio Days y me tocó el cine. Mi abuela no le gustaba mucho la idea de que fuera yo tanto al cine.
una vez me dijo, ¿por qué eres tan cinero? No se consideraba que era en sí pecaminoso ir al cine. Supongo que era ligeramente reaccionaria mi abuela, pero fui cinero absolutamente. Había un cine en Guadalajara que se llamaba El Edén, y nuestro lema era, al Edén, den lo que den. Todo, y a creernos todo. Y cuando la película era candorosamente pornográfica, me acuerdo de 3 títulos: La Torre de Nestlé, donde salían 2 señoras medio desnuditas. Una, Cómo se bañan las damas, que era una película muy importante. Yo sabía cómo se bañaban porque había, por el ojo de la cerradura, había fisgoneado una tía gordita con un culo muy grande cuando se bañaba. Pero la película era más minuciosa que el análisis. ¿Por qué nos dejaban entrar? No sé. Porque había una clasificación, ¿te acuerdas, Olga? A para todos, B 1, 2 y 3 para adultos, C1 para adultos con graves reservas, C2 prohibida para todos. Esas eran las que buscábamos, las reservas. Si me dan un segundito, quisiera recordar, mi padre era, aquí está Raquel, mi hermana, mi padre era de Santander, del norte de España, que ahora es Cantabria. Y mi señor abuelo, yo no lo conocí, pero en un viaje a Corbera, en el Valle de Paz, cerca del Valle de Paz, en el Valle de Toranzo, lo conocí de alguna manera. Se llama La foto del abuelo. En el camino cántabro, entre chopos, álamos bajo el viento y los rebaños que dan forma a las almas de la tarde, me detengo a pensar en el abuelo. Tenía una hermosa letra. Sus aes se alargaban y subían con celeridad gótica. Mantenía con mi madre, a quien no conocía, una correspondencia infatigable. Sus hijos en América crecían. A Corbera llegaban las cartas de mi madre con su olor de cercanas lejanías. Contestaba el abuelo con sus nuevas de familiares nuevos y exprimía su dolor en cada letra cuando hablaba de España y sus tormentas. Veo fotos de mi abuelo, yo no lo conocí, y de sus manos. Veo muchas fotos con amados muertos, fotos amarillentas que nos hablan de un día de romería, del sol pasiego, del cuébano que deja su memoria en la cruz de los hombros. Señor abuelo, cuando miro tu letra, tus palabras, tu vieja foto, pienso en las mañanas en el Valle de Paz, con sus rebaños, en la vaca paciente y generosa que confirma la bondad de la tierra. Aquí, abuelo, están la casa, el prado, la higuera de 1000 años, los caminos, todo está aquí, tan fiel y permanente. Tú ya no estás, y estás a tu manera. Además de otros muchos alimentos, los dioses mexicanos entregaron al mundo el maíz. El Popol Vuh nos dice que siendo el hombre lo que come, nosotros los mesoamericanos somos hombres de maíz. Recordemos la novela de Miguel Ángel Asturias que lleva ese nombre. Al maíz nos atenemos y de él dependemos para sobrevivir. Por eso la humilde imaginación campesina le ha dado tantas formas y sabores
y ha alcanzado la perfección mayor en la vasta variedad de tamales y en la sofisticación que tienen sus preparaciones. En la geografía accidentada y diversa de México, el maíz va tomando sus formas y sus estilos culinarios. En el norte es comida de sobrevivencia en el polvo sutil del pinole o ardiente bebida en el tejuino. Los jaliscienses tienen su tejuino, que es una bebida anterior a la fermentación que se acompaña con helado de limones. Y en Sinaloa se fragmenta en los sápidos tacuarines. En Jalisco se vuelve pozole el más fino de los maíces, el cacahuacintle. Acompaña a las carnes del cerdo y se adorna con cebollas, lechuga y rábanos. Completa la sazón el poderoso orégano. Guerrero tiene su pozole al que le agrega, entre otros muchos elementos, las sardinas de lata, y en el norte el menudo lleva granos de maíz. En el centro y el sur, nuestro alimento emblemático está instalado en las mesas de todas las clases sociales. Se come hervido y adornado con limón, crema o queso cuando es joven y se llama elote. Desgranado toma el nombre de esquites. Se puede además asar en el comal o a las brasas. Para los estómagos enfermos se vuelve reparador atole. Su variedad en esta aparición abarca todos los sabores imaginables. Acompaña todos los alimentos. Mi abuela tenía un nutrido y constante grupo de mendigos que todas las tardes recibían en la puerta de la vieja casa sus tacos de arroz. Muchos de ellos eran conspicuos borrachitos del rumbo. Por eso, su líder natural, el más verboso, alababa a su benefactora, diciendo que cuando muriera sería recibida en el cielo por 2 filas de borrachitos y pasaría sobre una alfombra de tacos de arroz. Y algunos no son concebibles sin su presencia. Me refiero, por supuesto, al mole, los frijoles cocidos o refritos y las distintas clases de queso que adquieren su sabor esencial cuando los envuelven las tortillas que integran las quesadillas. El taco es nuestra amorosa y riquísima fast food. Podemos hacer tacos de todo. No hay límites para ese arte que deja en el ridículo a la comida chatarra que invade el mundo y corrompe los paladares. Este es un fragmento de la compilación que realizó Conaculta hace ya algunos años en este libro de su colección de periodismo cultural, Esbozos y miradas de Bazar de Asombros, de Hugo Gutiérrez Vega. Gracias por acompañarnos en su programa Desde la Academia. Del mismo modo, agradecemos a todo el equipo de producción y les recordamos que este programa estará disponible en tv.uac.mx, YouTube y Facebook TV UAC. Nos vemos en el siguiente programa. La Dirección de Comunicación y Medios presentó Desde la Academia. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. No olviden seguirnos por TV UAC y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.